Iba a hacer transmisión en YouTube, pero tuve aquí unas dificultades, entonces voy a grabar la clase y después ya la subiré a YouTube, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer, en un segundito. Espérame. Bueno, antes que nada, pues bueno, esta clase va para los alumnos que están de manera virtual. Si hay alguien que no sea de modalidad virtual, no digo que no le diría yo que se fuera, digo, puede quedarse, pero no sé si tengan hoy clases de manera presencial, si tengan algo. Además de que, como les comentaba en los mensajes que les envié, voy a dar los mismos contenidos de manera virtual lo que veamos hoy y de manera presencial voy a dar el mismo contenido que voy a ver hoy, ¿sale? Entonces no le veo mucho el sentido que pues vayan a estar dos veces en el mismo contenido, ¿vale? Oiga, profe, Entonces, una pregunta, pero si nos van a dividir, o sea, esta semana una y la otra sí, 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 semana otra. toda la razón, sí, sí, sí. Como sí, a menos que sean la parte que no le toca ir a la escuela esta semana, ¿no? Entonces, de ahí sí sé que sí se deberían de quedar en esta clase. Ah, Ahora, bueno, gracias. ahora, este plan que yo tengo de Zoom alcanza hasta 100 personas. Y si se dan cuenta, estoy uniendo a mis grupos, a los 4 grupos de ciencia y tecnología, yo esperando que se completen esos 100 espacios. Entonces, si alguien no llega a entrar, bueno, no hay ningún problema. Como les digo, estoy grabando ahorita la clase y posteriormente la voy a subir a YouTube. Entonces, ahí ya la podrían ver sin ningún problema, ¿sale? Bueno, chicos, entonces, la semana pasada yo terminé con todos los grupos en el mismo punto. Eso es lo que yo buscaba la semana pasada, tanto virtuales como de manera presencial. Entonces, a partir de hoy, pues empezamos todos, digamos, sobre el mismo tema. Entonces, vamos a dar comienzo, ¿vale? Denme un segundito, voy a compartir pantalla. Sí, ya voy a tomar mi clase. A ver qué me dice mi mamá. ¿Dónde es clase? Se le dije ya. Me dice, ¿ya sabes dónde fuiste? Sí, ya le dije. Me dice, está bien. Me dice, oye, ¿te quieres quedar unos días más o o ya quieres que vaya? Que vaya a partir. Entonces digo que no tiene ganas de salir a vender. Le dije, pues como tú quieras. ¡Tu micrófono! ¿Qué te digo? Sí, chicos, tengan cerrado su micrófono para no enterarnos de cosas que no debamos. Un segundito. Un segundo. Ok, listo. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ok, Sí, muy bien. Lo último que vimos fue acerca de los estereotipos, de los roles de género y además un video que bueno, tanto en el salón como de manera virtual también se los compartí para que complementaran también sus apuntes. Incluso se les quedó por ahí una actividad que iba a ir en la parte de los apuntes. Y ahora que sea la siguiente revisión de cuaderno, bueno, ahí yo esperaría encontrarla, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con un tema nuevo que es acerca el de la desigualdad social, en el cual pues vamos a empezar a ver un poquito acerca de nuestra sociedad, qué pasa actualmente, cómo estamos en ese sentido. Y
Por aquí. Ok. Bueno, pues básicamente en esta imagen pues representa perfectamente lo que es la desigualdad social. Perdón, antes que nada, aquí atrás tienen un reloj, ¿sale? Es 1:07. La clase vamos a terminar, yo creo que por ahí de las, bueno, depende cómo avancemos, pero yo esperaría máximo que terminemos por ahí de las 2:20, ¿vale? Por si después tienen, no sé si tengan clase posteriormente. Ya les compartí sus horarios en el grupo de WhatsApp, me los hicieron llegar apenas por correo, el jefe de docentes que ayer se los había solicitado y hasta hoy me los hizo llegar en la mañana, entonces ya enseguida se los compartí, ya más o menos si se dan cuenta cómo están sus horarios. Todo lo que está en verde, acuérdense, es presencial, lo que está en, digamos, en tonalidad blanca, pues es todo lo virtual, ¿vale? Y recordar que pues la mitad del grupo va a asistir presencial y la otra mitad pues, se va a mantener en virtual junto con los que ya estaban de modo virtual, ¿no? Desde el inicio. Bueno, ok chicos, entonces les decía que esta imagen pues representa perfectamente lo que es la desigualdad, ¿no? Arriba pues los portentosos y abajo pues los que menos tienen, ¿no? La definición como tal de la desigualdad la podemos ver como que, como un término que en el cual se hace referencia a una situación socioeconómica en la que un grupo o minoría recibe un trato diferente por parte de otro individuo o colectivo con mayor poder social. Si nos vamos un poquito a lo que son los antecedentes, pues veríamos nosotros desde que, digamos, antes de las grandes urbes que existieran, pues veíamos todo esto en la parte, por ejemplo, del campo, de las zonas rurales, en las que pues antes el patrón, el que le llamaban el patrón, pues era ya el típico ejidatario o el dueño de las tierras, el cual incluso pues tenía a la gente del pueblo pues trabajando para él, ¿no? Para pues ya sea sembradillos o cosechas o ganado, etcétera. Y bueno, en el cual pues obviamente desde ahí se empezaba a ver la diferencia, ¿no? Lo que era la gente de dinero y pues la gente que estaba subordinada a estas personas, ¿no? Es como un ejemplo y ya de ahí obviamente pues se va haciendo el avance y llegar hasta pues lo que es la actualidad, ¿no? La desigualdad se manifiesta en muchas ocasiones a través de aislamiento, marginación y discriminación. Las desigualdades abarcan todas las áreas de la vida social, diferencias educativas, laborales e incluso pueden llegar a convertirse en diferencias judiciales. Entonces, si vamos desglosando punto por punto todo esto, pues vemos que pues la desigualdad lleva muchas cosas, ¿no? Conlleva muchas cosas. Por ejemplo, aquí se menciona la parte de la marginación, la discriminación, es decir, si tú tienes dinero, pues te voy a tratar bien, pero si no tienes dinero, pues te voy a tratar casi con la punta del pie, ¿no? O sea, de una manera diferente a que si tú tuvieras dinero, ¿no? Entonces empiezan a hacer esas diferencias, ¿no? Incluso lo vemos, lastimosamente lo vemos muy comúnmente, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, incluso países en Europa, ¿no? En el cual muchas veces, ahorita ya con la tecnología, pues toman video de todo, ¿no? Y en la cual pues se puede ver muchas veces las personas que tienen dinero cómo pasan incluso sobre la ley, ¿no? Pagando sobornos, pagando pues la clásica mordida, ya sabemos, y en la cual pues eso los deja muchas veces impunes de delitos que cometieron, de algún de alguna falta, alguna ley en particular, ¿no? Entonces eso pues nos lleva a empezar a ver desigualdades incluso en esos términos, ¿no? En esas vías. Eh, Diferencias educativas, pues también, ¿no? Incluso, pues también muy común ver la gente que tiene dinero, pues ¿dónde estudian los hijos? Seguramente, pues puros colegios particulares, puros colegios privados, en los cuales ya después, incluso a la universidad, muchas veces se van a estudiar al extranjero, o pues, estudian en esas grandes universidades, ¿no? Como el TEC de Monterrey, la Náhuac, etcétera, ¿no? Entonces, la Ibero, en fin, ¿no? Infinidad de universidades las cuales supuestamente, pues por ser privadas, se supondría que son de mejor calidad, ¿no? Pero bueno, sabemos y por entendido que, por ejemplo, pues también las universidades públicas son muy buenas. Claro, es difícil el ingreso, pero pues yo les diría que todas son mejores que las privadas, ¿no? Llámese la UNAM, el Politécnico, incluso la UAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara. O sea, hay muchas universidades públicas que sin problema alguno son del mismo nivel o mucho más que las universidades privadas, ¿no? Ya claro, si hablamos de parte del extranjero, bueno, ya es otra cosa diferente, ¿no? Y ahí sí ya las diferencias podrían ser de otro tipo, ¿no? Y bueno,
como hablamos también la parte laboral, ¿no? ¿Qué pasa con la parte laboral, ¿no? En la desigualdad, pues llega a haber obviamente muchas veces la llamada explotación, ¿no? Que antes era muy común verla, incluso que sucede con la gente que se va a Estados Unidos, ¿no? Esa explotación, por ejemplo, la gente que trabaja en el campo, en la construcción, son jornadas de trabajo muy pesadas y muy largas y que a veces la paga no es tan buena. En la construcción yo les diría que es mejor, pero en la parte del campo, híjole, son unas jornadas que desde que amanece hasta que anochece y que la verdad no les pagan pues como que muy bien, ¿no? Que digamos, ¿no? Entonces, todavía existe esa, esa parte de explotación y no solo yéndonos con los que cruzan la frontera, ¿no? También aquí en el país podemos ver eso, ¿no? Muchas veces en las grandes empresas, que uno pensaría, bueno, son las que ganan más, son las que ganan más, pero pues así mismo serían las que tratarían mejor a su personal, ¿no? Y muchas veces no es así, ¿no? Incluso muchas veces la gente pues, sale despotricando feo de las empresas, ¿no? Entonces no quiero mencionar alguna en particular, pero bueno, pues hay empresas que tienen una fama muy mala, ¿no? En ese sentido, ¿no? De no tratar muy bien a los empleados, incluso de no pagarles muy bien tampoco, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? No. Ok. Sí me alcanzan a escuchar bien, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos ahorita a ver también la parte de las consecuencias de la desigualdad social, etcétera, pero vamos a ir a ese punto. Pero, ¿cuáles serían los factores? Factores que contribuyen a esta desigualdad social como tal. Bueno, pues de hecho esos factores vamos a ver varios y esos contribuyen a todo problema que afecte al bienestar de la sociedad y que es un contribuyente de la desigualdad social. Por ejemplo, la globalización, ¿no? Ese punto que tenemos en el cual pues todo se va volviendo a nivel global y que muchas veces los países que no están preparados económicamente, tecnológicamente, educativamente, etcétera, se van quedando rezagados, ¿no? Entonces, esta globalización, si tú te quedas fuera, seguramente te va a ir bastante mal, ¿no? Pero si vas al mismo paso que otros países que se están globalizando, pues seguramente vas a terminar bien o te va a ir al menos mejor que los que no vayan a estar en ese mismo saco, ¿no? La corrupción, obviamente, pues la corrupción pues es el detonante, yo creo que uno de los principales en nuestro país y en Latinoamérica en general, en los cuales la corrupción provoca que, pues híjole, tantas cosas de desigualdad, ya hablábamos un poquito acerca de la parte judicial, ¿no? Que si tienes dinero, seguramente te van a dar tu amparo y nunca vas a pisar la cárcel o vas a llevar tu proceso fuera de la cárcel, ¿no? Pero en cambio, si no tienes dinero, pues a veces ni siquiera investigan si fuiste o no fuiste, sino que directamente te encierran, ¿no? Ya después averiguan si es que tienes algo a tu defensa, ¿no? Pero no solamente en eso, ¿no? La corrupción no solamente es en eso, ¿no? Se da en todos los niveles, desde la parte política, cuántos hemos perdido como país, precisamente por los malos manejos, ¿no? Que se dan, ¿no? Desde que incluso se perdió el territorio, ¿no? Nacional, con todo lo que ha sido nuestra historia. Hemos sido un país tradicionalmente corrupto, lamentablemente, y que obviamente pues seguimos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Y me atrevo a decir esto, gran, yo creo que el mayor porcentaje de la población ha participado alguna vez en algún proceso de corrupción, ¿vale? Ya sea en diferentes niveles, desde el simplemente el hecho de pasarse un alto y para que no te levanten una infracción, pagar para que te dejen ir y no te levanten esta infracción, ¿no? Entonces, tanto es culpable un lado, pero también el otro, ¿no? Digo, la parte de la autoridad por prestarse a eso, pero también la parte cívica, la parte ciudadana de cada uno de nosotros también es culpable, ¿no? Por fomentar esto, ¿no? Si nosotros como ciudadanía, dame un segundito, perdón, dame un segundito que son mi teléfono, nada más déjenme colgarlo. Ok, perdón. Es que sonó ahí el teléfono, nomás le bajé el volumen. Ok, entonces les comentaba que esta corrupción pues solamente va en todos los niveles, ¿no? Desde que nosotros como ciudadanos
fomentamos también esto con el que, ay, profe, pues, ¿cómo digo, perdón, ¿cómo nos arreglamos, señor oficial, no? Pues fíjese que llevo prisa, voy a tal lugar y no sé, voy al hospital. Se empiezan a inventar toda una historia para que obviamente, pues, disimuladamente, entre comillas, pues obviamente se trate de llegar a un arreglo, ¿no? Pero bueno, en esto, en las escuelas también se da, ¿no? Muchas veces con los profesores o los alumnos que a veces también intentan llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Que son lamentables. ¿Y qué más? En procesos, por ejemplo, administrativos, ¿no? Que algunas veces vamos a oficinas y por no hacer fila o porque mi trámite salga más rápido, pues, no sé, que le doy algo al que está en la ventanilla para que acelere el proceso, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de circunstancias, pues, obviamente hablan mal de nosotros como sociedad, hablan mal de nosotros por los pocos valores que de pronto se demuestran y que lamentablemente después nos estamos quejando, pero no los dejamos tampoco de hacer. O sea, nos quejamos cuando nos afectan, pero no decimos nada cuando nos benefician en algo. ¿Me explico? Entonces ahí es donde radica pues la parte más grave, ¿no? Porque eso se los apuesto. Y van a cualquier persona que tenga a su alrededor, seguramente alguna vez lo han visto o lo han escuchado. Cuando algo que les perjudica en la parte corrupta, por ejemplo, en la parte judicial o algo, no, es que pues, las leyes son una porquería, la corrupción, las autoridades, los políticos, el país, etcétera, se quejan de todo el mundo. Pero cuando es algo que nos llega a beneficiar, ahí no pasó nada, ahí todo está bien, incluso hasta lo llegan a presumir, ¿no? Pues sí va a tener este problema, pero pues nada más solté un dinero y ya no pasó a mayores, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? No lo hemos visto, incluso no lo hemos vivido incluso, ¿no? Entonces, esa es la parte grave, porque no nos podemos quejar de algo si lo estamos fomentando, ¿no? O también no hemos participado en eso. Entonces, esa es la parte hipócrita de la sociedad, ¿no? No hay que ser doble moral, sino hay que ser siempre, pues justo sí, pues realmente bien dirigidos, ¿no? Si no, no se vale después quejarse de esto, ¿no? Entonces, yo en lo personal procuro, pues obviamente, alguna vez seguramente he participado en algo así, pero pues en medida de que tú te vas desarrollando, vas creciendo, vas teniendo más una capacidad de análisis mayor y todo esto, pues obviamente ya evitas todo este tipo de roces y de cosas y de situaciones, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho las formas, las maneras y todo tipo de circunstancias que nos lleven a esa corrupción, ¿no? Que yo creo que es la que tiene el país sumergido en todo lo que tenemos actualmente, ¿sale? Muy bien. La pobreza, pues obviamente que la pobreza es el principal reflejo de la desigualdad, ¿no? Pero pues, por la pobreza se dan diferentes circunstancias, ¿no? Que iremos viendo también. Bullying, terrorismo, drogadicción, deserción escolar, violencia doméstica, desintegración familiar, violencia de género, desempleo, analfabetismo, maltrato infantil, embarazos en adolescentes, homofobia, violencia institucional, salud mental, alcoholismo, entre otros, pues obviamente que son factores que contribuyen a toda esta desigualdad, ¿no? De una u otra manera te llevan a eso. Obviamente hay mucho más puntos, ¿no? Que se podrían añadir, ¿no? Pero bueno, si analizamos cada uno de estos, digo, nos llevaría un buen rato estar con cada uno de ellos, pero bueno, ya vimos algunos, ¿no? El desempleo, obviamente, pues es parte también, ¿no? De esa desigualdad, ¿no? La falta de oportunidades, que de pronto, pues no tienes un empleo como tal, para mantener a tu familia, para comer, ¿no? Entonces, eso también te lleva, ¿no? En el analfabetismo, ¿no? Pues obviamente es una desigualdad en el sentido educativo, pero también en la parte social, ¿no? Y en la parte económica en un futuro, porque si no tienes una instrucción académica como tal, es difícil que tú aspires a algo o a un empleo, digamos, mejor remunerado que si no tienes tu preparación académica, ¿no? Entonces, cada vez se pide más, ¿no? Ahorita creo que ya la educación mínima que se pide para un trabajo creo que es la preparatoria, ¿no? Entonces, antes era incluso la primaria, después la secundaria, y ahorita creo que ya se subió incluso hasta el bachillerato, ¿no? Entonces hay que estar atentos con todas estas situaciones. Entonces, pues sí, la reflexión a todo esto, si leen cada uno de los puntos, pues es esa, ¿no? La desigualdad te lleva a esto o algo de estos puntos te lleva también a que haya la desigualdad como tal, ¿no? O sea, es un ir y venir.
Aquí quizá no alcancen a ver del todo la, la diapositiva, están las imágenes, pero pues menciona que la desigualdad en México ha sido el signo de México desde su surgimiento como nación independiente hasta nuestros días, que era lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Nuestro país, desde su origen, pues empezó a llevar mal, ¿no? Y después con las personas que gobernaban, o dícese que gobernaban el país, pues obviamente se lo llevaron al traste, ¿no? Tan solo perder la mitad de tu territorio, pues digo, no cualquiera lo permite, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos pasó. Eh, Aquí hay unas estadísticas que también las vamos a ir viendo más adelante, no las quiero ahorita adelantar, pero que son interesantes que las vamos a ver. Del lado derecho, el origen socioeconómico de las personas aún determina en gran medida su destino. Si tú provienes de una familia de escasos recursos o de, digamos, de una clase baja, pues hay la gran probabilidad, no al 100%, pero hay gran probabilidad de que quizá no logres superar ese nivel, ¿vale? ¿Por qué? Pues obviamente por algunas cuestiones culturales, de familiares, etcétera, ¿no? A lo mejor no tienes la posibilidad de solamente estudiar hasta cierto nivel educativo y no más de eso, ¿no? Porque quizá no hay recursos, no hay los recursos, tienen Profe, los jóvenes la necesidad de trabajar y ya no pueden estudiar, eh, ¿no? Entonces, muchas veces esa parte también llega a determinar, pues muchas veces el avance o no de personas para un siguiente nivel, digamos, económico, ¿no? En la escala. Se menciona que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en los estratos más pobres no logran salir nunca. Si se dan cuenta, es el mayor porcentaje. Que dice abajo, las posibilidades de quedarse en pobreza son distintas en cada región. Si se dan cuenta, en la parte norte del país y bajando hasta la parte centro, digamos, son los porcentajes un poco menores, claro, menores, que con el sur. Es decir, en el sur del país existe la mayor probabilidad de que se queden en determinado nivel de pobreza, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay menos infraestructura. No sé si se han dado cuenta a lo largo de las décadas, quizás a tiempos más recientes que se ha empezado a ver un poco, pero antes estaba olvidado el sur. Ajá. Propiamente si han tenido la posibilidad de viajar para allá o sus papás incluso, pues se darán cuenta que cambia mucho las vistas que hay en estados del sur a las que hay en en los estados del centro. Los estados del centro, obviamente, pues está la mayor infraestructura, hablando de empresas, consorcios, transnacionales, etcétera. En la parte norte, digamos, es algo similar, pero además de esto, pues se tienen muchas partes de, por ejemplo, de playas, igual de consorcios internacionales, empresas, pero también hay mucha parte de producción, sobre todo ganadera. Entonces, eso también conlleva a tener una buena estabilidad económica y que producen bastante dinero, pues, para lo que es el país. De hecho, hay ¿quién fue? Que fue un gobernador que hizo un comentario que si no estuvieran los estados del sur, seríamos un país mucho más rico, ¿no? O sea, que seríamos un país casi, casi de primer mundo, ¿no? O sea, es un comentario sumamente fuera de lugar y que fue muy desagradable. Evidentemente fue desatinado ese comentario y muy criticado, obviamente. Entonces, en vez de decir, en lugar de haber dicho, ¿saben qué? Tenemos que trabajar para el sur para tratar de equilibrarlo con el resto del país y así se forme, obviamente, pues una mayor equidad y que obviamente pues también vuelvan estados productivos o altamente productivos, que no quiere decir, ¿vale? Pero si lo ponemos con comparación con estados del centro y del norte, pues sí están más abajo, a pesar de que, por ejemplo, se tiene una producción de muchísimas cosas en el sur, de frutas, vegetales, cereales, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí se tienen muy, digamos, descuidados, no quisiera decir olvidados, pero sí se nota la diferencia, ¿sale? Cuando tú digas un estado del sur, la infraestructura, con estados del centro hacia arriba, ¿sale? ¿Algún comentario respecto a esto, jóvenes? ¿Han visto algo de esto? ¿Han visto alguna diferencia? ¿Se han viajado alguna vez al sur
y con lo que ven en el centro o un poquito en el norte, ¿alguien ha tenido la posibilidad de viajar hacia el sur alguna vez? Que tengan familia quizá en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, Campeche, algo así. ¿Nadie? Profe, no es comentario de lo que estamos viendo, sino que un compañero tiene su micrófono abierto y la verdad no se le entiende muy bien. Ah, ok. A ver, déjame ver si identifico quién es para silenciarlo. Dame un segundito, Es un tal Oscar. porque a lo mejor ni anda por ahí. Dame un segundito. Creo que ya no lo... No, ya lo silenciaron. Ya está silenciado. Ok. Ok, gracias por la aclaración. Ya no se escucha, ¿verdad? Nada, ningún sonido por ahí ajeno. No, ya no, profe. Ok, pero gracias, por el comentario. Incluso haberlo dicho antes, para que Sí le dije, pero por lo mismo del ruido no me escuchó cuando le dije, profe. Ah, ok, perdón. Muy bien. Ok, bueno. Entonces, como les comentaba, les preguntaba más bien si tenían ustedes alguna vez han visitado algún estado del sur, o para ver un poquito la diferencia con estados del centro o del norte del país. ¿Alguien ha viajado hacia el sur? ¿O tiene familia en el sur que pase de pronto vacaciones o haya estado alguna vez por ahí? ¿Nadie? ¿Nadie? No, profe. Bueno, es muy común, por ejemplo, en estados del sur ver mucha vegetación, ver mucho, pues la parte más tropical del país, por decirlo, y que obviamente es bueno, ¿sale? Pero también obviamente hay regiones que son que están muy solas, muy abandonadas y que de verdad sí se podrían hacer muchas cosas ahí de inversiones, ¿no? Ahorita, pues en tiempos, les decía, en tiempos recientes, pues se tiene la parte de las nuevas refinerías en Dos Bocas, la parte de lo del Tren Maya, que bueno, que ahí hay muchos, dimes y diretes en el sentido de que dicen que están desplazando a la gente, personas que están participando en eso dicen que en ningún momento se ha desplazado a nadie de la gente, sino que se está incluso utilizando vías que ya existían. Entonces, bueno, sea de una u otra manera, bueno, lo que se está haciendo pues es una inversión también importante pues para que también pueda existir ciertas ganancias y cierto avance para esos estados, ¿no? Entonces, incluso esos proyectos pues son muy bien vistos por esas zonas, esos estados que están, ¿cómo se llama? Participando en eso. No recuerdo exactamente todos los estados que cruza lo que va a ser el Tren Maya, pero pues creo que es Campeche, Quintana Roo, Mérida, o sea, varias ciudades importantes de varios estados, pues bueno, están involucradas ahí, ¿no? Entonces, pienso que es importante, pero no es suficiente. Todavía hay que hacer muchísimo más, ¿no? Para que todo esto pueda ir cambiando y evolucionando, ¿no? Ok, perdón, espérenme que me fiesta. Perdón, me equivoqué de tecla, de un segundo. Ay, qué babas. Un segundito. Okay. Es que me equivoqué de tecla y me fui hasta el final. Perdón. Muy bien. Entonces, algo que también se menciona aquí, importante e interesante, es que también se mencionan, hay malamente, aclaro, algunas de ellas que le atribuyen a la parte
de la desigualdad. Aquí van a ver esas opciones, hay algunas que son obviamente muy bizarras, quizás atachando en lo absurdo, pero que la gente aún piensa así y lo atribuye a ciertas cosas. Por ejemplo, si nos vamos a estas gráficas, ¿qué dice? ¿Cuál es la principal eh, situación que provoca la desigualdad? Dice aquí, la falta de oportunidades con un 54%. Pues sí, es lo que hablábamos. La falta de oportunidades te lleva a que haya desempleo o que hay empleos no muy bien remunerados y que a su vez obviamente pues te obligan a buscar otras opciones, ¿no? Incluso que te mudes de lugar. Ya lo veíamos cuando vimos lo de la parte migratoria, ¿no? Lo de la migración. Mucha gente migra, ¿por qué? Pues por la falta de oportunidades, por el desempleo, etcétera, ¿no? Entonces es un punto importante por los que se da la desigualdad. Y yo pienso que sí, tienen la razón. Ahora, no solamente se refiere a la parte de oportunidades en la parte laboral, también en la parte económica, perdón, en la parte educativa. Si no hay escuelas, si no hay preparatorias, si no hay universidades, mucha gente tiene que salir de sus estados para poder acudir a una universidad, ¿vale? Entonces, pues eso también es falta de oportunidades en sus localidades. La parte de la salud también es otra. Recordemos que no todas los estados, bueno, no todas, digamos, las regiones tienen hospitales de, pues digamos, no sé si decirle de primer nivel, pero con las especialidades que deberían de tener. Incluso mucha gente de otros estados, cuando requieren especialidades muy específicas, que no las tienen allá, pues se tienen que venir a los hospitales de la Ciudad de México muchas veces, porque incluso en los hospitales más grandes que tienen los estados no existen muchas veces esas especialidades. Entonces tienen que venirse para acá a la Ciudad de México, cosa que no tendría que ser. Cada estado debería de tener lo suficiente para poder albergar a su propia población con esas especialidades, ¿no? Entonces, ahí es donde también falta la igualdad en el sentido de los presupuestos económicos que se dan cada año con año, ¿sale? La inversión que se da a la parte de medicina, la parte educativa. Todavía hay muchas escuelas, lo podemos ver y constatar nosotros, que muchas escuelas todavía no están en condiciones, digamos, no hablemos de la ciudad, pero ya lo veíamos también en la parte de las zonas rurales, ¿no? Que muchas veces muchas poblaciones no tienen ni siquiera escuela, sino que los alumnos tienen que ir al poblado más cercano para ir a la escuela, ¿no? A lo mejor les toca caminar 3, 4 kilómetros de ida y 3, 4 kilómetros de regreso, ¿no? Obviamente sin contar el tiempo de inversión que eso les lleva. Entonces, toda esa parte fomenta esa desigualdad, ¿no? La igualdad de condiciones en cada uno de los estados y de las regiones de cada estado. Bueno, ¿qué otra cosa se menciona aquí que es un factor importante o que promueve la desigualdad? Dice aquí la injusticia. Bueno, aquí lo podríamos ver quizá más en la parte jurídica, en la parte judicial. Mencionábamos hace un ratito en la parte de que muchas veces si tienes los medios, pues, digamos, puedes tener la justicia que tú buscas, ¿no? Y viceversa, si no tienes, pues pueden incluso inculparte de algo que no hayas hecho, ¿no? Digo, casos de esos hemos visto de sobra, también penosamente en nuestro país. Y en Latinoamérica e incluso en países del primer mundo también llega a pasar, ¿vale? Siempre pues mandan los que tienen el dinero. Menciona aquí que la gente es floja, o sea, esos son palabras que dice la gente, o sea, son puntos que la gente expone, que dice que la gente es floja, que eso también provoca la desigualdad. Pues no sé qué tan cierto puede ser, yo creo que sí tiene cierto porcentaje de exactitud, porque muchas veces yo sí me he puesto a pensar, o por algunas circunstancias que he visto, que yo sí pienso, bueno, es que tal persona podría trabajar perfectamente, ¿no? A lo mejor no tener un puesto para empezar así muy alto, pero sí puede empezar por algo, pero muchas veces la gente, a veces, no sé, quizá es falta de motivación, falta de interés, pues no sé, pero muchas veces hay gente, y yo creo que hemos visto gente que puede trabajar perfectamente o que incluso tiene un trabajo, pero notas que no lo cuida, que no le importa.
que no, realmente, o que incluso no le preocupe incluso conseguir un trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene la posibilidad de que en su casa pues no lo van a dejar sin comer, no lo van a dejar que se muera de hambre, no lo van a dejar que se muera de no tener ropa, etcétera, ¿no? Entonces, de esos casos también hay muchos, ¿vale? Entonces, ya hablábamos, ¿se acuerdan de la población económicamente activa y la no activa? Ya se acuerdan que eso también lo vimos en clases. Entonces, hay mucha gente que está en una edad que es económicamente, eh, pues vaya, activa y que debería de producir y que muchas veces no lo está haciendo. Entonces, sí, muchas veces porque pues, realmente no le interesa trabajar, no tiene la necesidad, incluso a lo mejor vive de lo que su familia a lo mejor tiene negocios, etcétera. Entonces, pues no les importa, ¿no? Entonces eso también llega a provocar, pero ¿qué pasa cuando no tienes una familia adinerada que te pueda mantener y demás y aún así no quieres trabajar o no buscas trabajo? Pues ahí es donde también, pues ahí está lo más grave, ¿no? Mala suerte, bueno, aquí empezamos, digamos, con las opciones que son un poquito más bizarras. Dice mala suerte, obviamente que si tú le dejas tu destino a creer que hay buena o mala suerte, pues ya sería de cada quien, ¿no? Pero pues yo más bien te invitaría a que no le eches la culpa quizá a una buena o mala suerte, sino que más bien pues busques tú tus propias opciones, ¿no? O que incluso las puedas crear. ¿Cuánta gente no sabemos que es emprendedora y crea algo de la nada, ¿no? Y de pronto cuando ven, pues ya tiene ahí una empresa, a lo mejor una microempresa, a lo mejor un negocio, etcétera, ¿no? O sea, la creatividad depende de ustedes, ¿no? Incluso cuánta gente no se ha hecho digamos, de dinero de una manera muy buena, a lo mejor con trabajos por internet, ¿no? Produciendo productos que ellos mismos elaboran, eh, quizá con algunas, no sé, mostrando cosas, tutoriales, etcétera. O sea, muchísimas cosas que si tú le pones la creatividad necesaria y el empeño necesario y le inviertes el tiempo y en muchos casos, a lo mejor quizá algo de inversión de dinero, pues a lo mejor puede ser que consigas algo, ¿no? O asociarte con alguien y crean algo, pues a lo mejor pequeño al inicio, pero que a lo mejor puede crecer en un futuro, ¿no? Entonces también eso de buena y mala suerte, yo les diría que no le hagan eso, ¿no? O sea, a salvo que seas alguien creyente de esas cosas o de, pues no sé qué otra cosa decirle, ¿no? No temo yo, no quisiera yo ofender a nadie, que a lo mejor crea todo en ese tipo de circunstancias. Yo en lo personal pues no lo creo, porque creo que toda acción tiene una reacción y que todo lo que haces, pues obviamente, o a lo mejor si crees en el karma, de algo, si haces cosas buenas te va a ir bien, si haces cosas malas se te va a regresar, etcétera, pues ya es de cada quien, ¿no? Lo que crea de manera personal, pero yo sí soy de la idea que deben de esforzarse y deben, incluso si no hay las oportunidades, empezarlas a buscar. Si hay que salir, pues hay que salir, y si hay que crearlas, pero pues depende de ustedes, ¿no? Qué tanto tengan pues esa creatividad, ese empeño, ese entusiasmo para poder emprender algo, iniciar algo, ¿no? De cero, o buscar algo, ¿vale? Y pues yo creo que pues otro también ahí que se me hace muy penoso mencionar, pero que también aparece aquí, dicen también que puede ser la voluntad de Dios. A lo mejor la voluntad de Dios es que debes de ser pobre y así te debes de quedar. Bueno, algo que también se me hace un pensamiento muy débil, muy pobre y muy triste, ¿no? Porque yo creo que somos una sociedad en la que muchas veces nos sostenemos, nos apegamos o queremos respaldarnos en esas opciones, ¿no? Decir, no, es que Dios me quiere ver así, No puedo ver duro. que debo de hacer un sacrificio y así me debo de mantener. Pues no, yo creo que no, ¿sale? Porque yo creo que si ustedes, sus mismos padres, les dicen, pues es que debes de quedarte pobre, pues yo creo que no conozco a un padre que les llegue a decir eso, ¿sale? Al contrario, yo creo que los impulsan a que ¿Viste mejoren algo ayer? como personas, para mejorar en lo económico, etcétera, ¿no? Bueno, Entonces, pues, por ende, si tú crees en Dios, pues obviamente tampoco creo que para Él sea algo placentero que tú te mantengas con ese pensamiento, ¿no? Entonces, también entendamos que muchas veces es leve, ¿no? la religión, así como para cosas buenas, también es Si te utilizado pegara para por el cosas malas. fútbol, A ver, no, si yo te obligara. su micrófono. ¿Cómo? Si tuvieras que cargar, pues sí lo haría. O sea, pero me costó mucho trabajo, ¿no? Puede que sí tengas como
Ok, listo. Perdón. Ok, muy bien. Entonces, es lo que les mencionaba, ¿no? No creo que esa sea una opción. Otras, pues yo creo que sí pueden existir muchas más, ¿no? Pero pues no hay que echarle la culpa a otras cosas, sino pues hay que preocuparnos más bien por qué podemos hacer, ¿sale? Para poder salir de todo esto, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí viene algo bien interesante. ¿A qué clase perteneces? ¿A qué clase social perteneces? Según la Secretaría de Economía menciona, y fíjense aquí cómo está la desigualdad, pero aquí se ve la pirámide perfectamente. Vámonos de abajo hacia arriba, ¿sale? La parte más abajo de la pirámide, que es el que representa el 35% y es la clase baja. Dice que ahí hay un número aproximado de personas de 39.3 millones de personas que representan el 35% y que están en una clase baja, ¿sale? O sea, en la más baja. ¿Se dan cuenta? Es la mayoría. Después subimos un escalón y dice la clase baja alta. O sea, eres de la clase más pobre, pero no tan pobre, ¿vale? Eso representa el 25% y más o menos es un 28.8 millones de personas, que es una barbaridad también en número de personas. Después pasamos a la que menciona como media baja, que es el 20% y son aproximadamente 22.4 millones de personas. Después pasamos a la media alta, que es el 14% y representaría más o menos 15.7 millones de personas. Pero ahora, vamos a la parte superior, que ahí se pone interesante. La clase alta-baja, o sea, ya es alta, o sea, ya de entrada es alta, ¿vale? Es el 5% de la población y representarían aproximadamente 5.6 millones de personas, ¿vale? Pero vámonos a la punta de la pirámide. ¿Qué dice ahí? La clase alta, alta. O sea, los que más tienen dinero, ¿vale? Es el 1% de la población. Y es por ahí aproximadamente de 1.123.000 personas, ¿vale? Más o menos. Entonces, ¿qué creen que pasa aquí? ¿Qué les llama la atención? ¿Algo les llama la atención de esta pirámide, jóvenes? Les pregunto, es pregunta, ¿eh? ¿Algo les llama la atención de esto? ¿O qué tendrían que decir con esta imagen de la pirámide? ¿Color? ¿Nada? ¿Nada, nada, nada les llama la atención? El color. También el color, claro. Nada más es para diferenciar las clases, ¿no? Una de otra. Pero, ¿qué les llama la Los atención? números, ¿Perdón? los números también es algo importante, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Por supuesto, los números. Ok. ¿Se dan cuenta? Pues el eslabón que está hasta abajo es la mayoría y es la clase baja, ¿vale? Pero la parte de arriba, la punta, es la que representa el menor porcentaje. Pero, ¿qué creen? Ahí en esos dos últimos escalones que están en la parte de la punta, la clase alta baja, la clase alta alta, pues son los que dirigen el país, ¿sale? Son los que siempre pues están generando más dinero, están ganando más dinero, están viendo ahora dónde compran departamentos, casas, yates, viajes, etcétera, ¿sale? Esos son los que disfrutan todo. Pero, ¿qué creen? ¿A costa de quién? Pues De nosotros. es el resto de la pirámide, ¿sale? Del resto de la pirámide, ellos es que tienen todas esas ganancias. Porque ¿quién sostiene un país? ¿Los empresarios? Como tal. Ese 1.123.000, ese 1%, o lo aumentamos el 5% de abajo. ¿Creen que ese 6% es el que sostiene al país? No. Exactamente, ¿no? Lo sostienen los que están abajo. Pero, ¿cuál es el asunto? Ahí es donde viene la desigualdad en su plenitud.
Pues esos de abajo, pues trabajan muchas horas con un sueldo que muchas veces alcanza solamente para alcanzar a llegar a la siguiente quincena y que vuelvas a cobrar, sin que tengas algún tipo de ahorro en lo personal, en ese sentido. Muchas veces ni siquiera están asegurados, muchos trabajan solamente por las horas que laboran, muchos no tienen ningún tipo de estímulos, a muchos ni siquiera les pagan un aguinaldo a final de cada año. En fin, hay tantas y tantas cosas en las cuales los que tienen más quieren tener más, pero sin invertir casi nada. ¿Qué está pasando, por ejemplo, si han visto noticias y demás? Pues que están saliendo actualmente corrupción, ni corrupción, ni corrupción, ni corrupción de muchas cosas, de empresas que no pagaban impuestos, de gente que no recibía no recibe, como les decía, estímulos de fin de año, que no, ni siquiera les pagan las vacaciones. Muchas empresas ni siquiera pagan vacaciones. Les dan vacaciones, pero sin goce de sueldo. Entonces, ¿qué dice la gente? Mejor no me des vacaciones, sigo trabajando. ¿Sale? Entonces, eso también se llega a presentar muchas veces. Por eso es importante que se conozcan la ley lo que es toda la ley que representa a la parte laboral, ¿no? Para que de pronto pues no los exploten injustamente, ¿vale? ¿Qué está pasando también actualmente? Se está quitando el outsourcing, ya con algún grupo alguna vez lo comentaba. ¿Qué es el outsourcing? Bueno, son esas empresas que, por ejemplo, tú metes tu currículum, lo mandas, y esas outsourcing pues, te mandan llamar, te entrevistan para determinada vacante, pero te das cuenta que son muchísimas oficinas y solamente es como una empresa reclutadora, ¿sale? No es la empresa como tal la que te dice ahí, es que es para Coca-Cola, un ejemplo. Ok, no. Simplemente son oficinas que reclutan. ¿Pero qué hacen? Bueno, ellas te entrevistan, si ven que eres apto, te mandan a Coca-Cola. Bueno, es un ejemplo, estoy manejando el ejemplo de Coca-Cola. Y te van a mandar a la vacante que solicitaste, si es que pasaste y te quedaste con con esa vacante. Pero ¿qué pasa? Que tú al final del día vas a trabajar en Coca-Cola, pero ¿qué crees? No vas a ser empleado de Coca-Cola. Vas a ser alguien que está contratado por esa outsourcing, por esa que te entrevistó. Ajá. Tú vas a trabajar para ella y ella es la que te va a pagar tu sueldo. Pero ¿qué crees? Otra cosa. Coca-Cola le paga lo que deberían de, digamos, en manera completa, esa vacante se la paga a esta oficina de outsourcing, la que te contrata a ti. Y esa te va a pagar a ti. Y obviamente, ¿qué crees que pasa en esa triangulación? Pues que ese outsourcing se va a quedar gran parte de lo que debería de ser tu sueldo. ¿Vale? Y a ti te va a llegar, pues lo que te dijeron desde el principio. A lo mejor a ti te ofrecieron 8,000 pesos y resulta que Coca-Cola al outsourcing a lo mejor le está pagando 14,000, un ejemplo. ¿Sale? Pero ¿qué crees? Que a ti ese outsourcing a ti solamente te paga por honorario, o sea, por lo que estás laborando ahí por horas. No te va a dar un seguro, no te va a pagar un seguro, llámese IMSS o ISSSTE, no te va a pagar un Afore, o sea, no vas a cotizar absolutamente nada. Solamente estás trabajando y te están pagando, nada más. ¿Sale? Pues no tienes un fondo de ahorro, ni seguro social, nada. Entonces, hasta apenas hace unos meses se metió una legislación en la cual el outsourcing debe de ser quitado y borrado por completo. Porque obviamente, pues es una injusticia. Imagínate que después de 20 años en Coca-Cola, por alguna razón, te despiden, no generaste ningún tipo de antigüedad, no generaste ningún tipo de tu fondo de ahorro, nada. O sea, te vas con una adelante y una atrás, ¿sale? Porque era nada más lo que te pagaban por lo que trabajabas, las horas que trabajabas. Entonces, obviamente, eso es una desigualdad laboral, pero de una manera brutal, ¿sale? Entonces, obviamente, pues las empresas, este 1% y este 5%, pues a ellos les convenía, porque no pagaban seguros, no les descuentan impuestos, no les descuentan lo del Afore, etcétera. O sea, ellos es mejor que existieran esas outsourcing, ¿sale? Estas oficinas reclutadoras, porque se quitaban mucho, preferían pagar más al outsourcing que pagar impuestos y todo el fondo de ahorro para sus empleados, ¿vale? Pero eso obviamente es ahorita lo que a esas empresas no les gustó nada, pero que ya se está viendo para quitar ese tipo de manejos, que son lo peor.
A lo mejor alguno de sus papás les puede dar más información de sus tíos, algún amigo que a lo mejor haya vivido esto y les da una mayor, un mayor panorama de todo esto que les menciono. ¿Ok? ¿Qué está pasando también? Que resulta que los que tienen más, esos empresarios portentosos, así que ganan millones por día, o sea, que ganan una barbaridad, que son dueños literal del país, pues resulta que no pagan ni siquiera luz eléctrica, resulta que no pagan impuestos. Ajá. Entonces, ¿y qué pasa cuando alguien no paga sus impuestos? Pues ya tienes Hacienda ahí, descontándote de tu sueldo directamente, te retienen tus pagos, te retienen tus cuentas bancarias, mil cosas, ¿sale? A cualquiera. Pero ¿qué pasa con esos que tienen millones y millones y millones? Resulta que no les hace nada y no pasa nada. ¿Es justo? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque es una desigualdad también, ¿vale? Resulta que muchos de esos empresarios, pues les digo, no pagaban ni siquiera su luz completamente. ¿Por qué? Pues porque ya tenían tratos con los gobiernos, ¿vale? ¿Sabes qué? Pues te paso algo de dinero, que ya va la corrupción obviamente implícita, y pues sabes qué, pues tú hazte ahí el loco y pues no me cobres impuestos, no me cobres la luz que uso, a lo mejor en su totalidad, a lo mejor cobra nada más un 30% de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, los ricos ven cómo ganar más, aunque tengan que invertir un poco, pero que a la larga les va a generar mucho más. Acuérdense, algo bien se dice, ¿no? Entre más tienes, más codo eres, ¿no? Entonces sí, sí llega a pasar esto, ¿vale? Muy bien. Del lado derecho vemos clase social por cada una de ellas, algunos de sus puntos. Si lo vamos a la que está hasta abajo, estamos ya en la columna del lado derecho, ¿eh? Dice, en la, dice, en la clase alta, ay, espérame. Ah, no, perdón. Aquí está invertido, perdón. Vámonos a la marrón, que es la clase baja, que está hasta arriba, perdón. Dice, pertenece a la clase baja. Los trabajadores temporales, los inmigrantes, los comerciantes informales, los desempleados, la gente que vive de la asistencia social. Esa es la clase más baja, que es la que vive literalmente al día, ¿no? Si no trabajas ese día, sabes que quizá no comas, ¿no? Entonces tienes que trabajar sí o sí, ¿no? Ya veíamos incluso los ejemplos del centro histórico, ¿no? De las personas que están alrededor con sus letreritos, ¿no? Que son albañiles, fontaneros, cerrajeros, electricistas, etcétera, ¿no? Que aún tienen la necesidad de trabajar, ¿no? La clase baja alta, que es el sector obrero, sector campesino. La Secretaría de Economía la considera la fuerza física de la sociedad y están sometidos a arduos trabajos a cambio de un ingreso apenas superior al mínimo, ¿vale? En esas clases sociales se encuentran 8.9 millones de mexicanos que muchas veces no saben ni siquiera leer y escribir. Entonces, obviamente, eso también hace que abusen de ellos, ¿no? Recordemos que antes los ejidatarios se pasaban de vivos, ¿no? Muchas veces le hacían firmar a la gente que les cediera sus tierras, la le decían, es que es esto para que yo te pague, no sé, cualquier cosa. Y resulta que pues prácticamente les regalaban sus tierras, ¿no? O les cedían sus terrenos, etcétera, ¿no? Y simplemente por no saber leer y escribir. Entonces, así se la gastaban muchas veces, ¿no? Después en la siguiente, que es como color mostaza, dice, en la clase media baja, los ingresos no son muy sustanciosos, pero son estables. Pertenecen a la clase media baja. Los oficinistas, los técnicos, los supervisores, los artesanos calificados, etcétera, ¿no? Pasamos a la de color verde, que es la clase media alta. Aquí se encuentran hombres de negocios, profesionales que han triunfado, etcétera, ¿no? Pasamos a las que son más altas, las de azul. La clase alta-baja la conforman familias ricas de pocas generaciones atrás, con ingresos económicos cuantiosos y estables. Es decir, que están generando y generando y generando y generando, ¿no? Pero que a lo mejor tienen pocas generaciones detrás que ya tenían dinero, ¿no? A lo mejor alguien creó un negocio virtuoso y demás, y de ahí pues las generaciones posteriores pues han ido continuando con estas ganancias, ¿no? Y generándolas, obviamente. Y la clase alta son antiguas familias ricas que durante varias generaciones han sido prominentes. La fortuna de estas familias es tan añeja que han olvidado cómo la obtuvieron, ¿no? O sea, son esas familias que toda su vida desde que existen han tenido dinero,
¿sale? Lo han generado, lo han producido, lo han hecho crecer y siguen y siguen y siguen. Y muchas veces las generaciones que llegan pues ya no saben ni siquiera cómo se origina eso. Ellos están acostumbrados a que siempre tuvieron dinero y mucho dinero, ¿sale? Entonces, eso es lo que caracteriza a cada una de las clases, ¿no? Que veíamos en la pirámide. Muy bien. ¿Alguna duda? Bueno. Ahora, ¿cómo, cómo combatir la desigualdad? ¿Cómo ir más allá? Bueno, pues solamente se tiene que ir en la parte económica, ¿no? Equilibrar esa parte económica en la cual, pues obviamente mediante los sueldos, los salarios, pues se hagan más equiparables a algo que sea digno, ¿no? Para que pues, puedas cubrir tus necesidades y puedas cubrir pues la de tu familia, ¿no? Como tal. Entonces, ese es uno de los puntos claves como para poder combatir la desigualdad. La sostenibilidad, crisis, deuda e inflación. Obviamente también, ¿no? En esta parte, ¿se acuerdan de lo sustentable, de la sostenibilidad? Pues es algo que no te acabes los recursos para que pues existan para las generaciones que vienen, ¿no? Y también pues puedan utilizarlas, ¿no? Y seguirlas cuidando y produciendo, ¿no? Entonces, aquí también es eso. ¿Qué es esto? Bueno, no es en recursos naturales, pero es en la parte de dinero. Es decir, que las empresas pues, paguen ¿cómo se llama? Paguen sus impuestos y obviamente esos impuestos pues se reutilizan pues para muchas cosas en el país, ¿no? Para inversión en medicina, en educación, en las calles. ¿No nos gustaría ver calles sin baches? Pues yo creo que sí, ¿no? Pero más sin embargo muchas veces por esa parte, ¿no? Porque no hay los impuestos y no hay el dinero necesario. Que yo soy de la idea, digo, si cada rato estás parche, parche con chapopote y grava y esas cosas, pues mejor inviértele más una sola y desde el primer momento métele cemento hidráulico y todo, de pavimento hidráulico y todo eso, y ya no vas a tener ese problema en un futuro, ¿no? Pero más sin embargo se hacen ahí es como, tienes tu playera que tanto te gusta y se te rompe y la coses, ¿no? Y la usaste y se te vuelve a romper de otro lado y la vuelves a coser y ya la sigues usando y otra vez se te vuelve a coser y la sigues usando. O sea, mejor invierte en una nueva y pues, te va a durar más tiempo, ¿no? Que estar remendando y remendando y remendando y remendando la misma camisa, ¿no? Entonces, siempre vas a estar haciéndole pequeños arreglos, pero nunca va a quedar bien del todo, ¿vale? Ya en un mes va a estar otra vez el hoyo o en medio año y va a estar otra vez el mismo hoyo, ¿no? Entonces, eso es una mala inversión en ese sentido, ¿no? Por eso siempre vemos que están arregle y arregle y arregle todas las vialidades de la ciudad. Incluso váyanse por la carretera Acapulco, esa es una carretera que siempre, siempre, siempre algún tramo está en arreglo. ¿Por qué? Porque obviamente desde el inicio no metieron materiales de primera calidad, ¿sale? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Pues a lo mejor me dieron un presupuesto de 100 millones, resulta que le invertí nada más 50 y los otros 50, pues venga, para acá, ¿no? Se los guardaron y se los robaron, ¿no? Entonces, eso obviamente es lo que existe y ha existido mucho en nuestro país. Por eso tenemos cosas tan de mala calidad, hablando de infraestructura, ¿vale? Porque pues, gran parte de eso se lo robaron, ¿vale? Muy bien. Movilidad social. Obviamente, habla en la parte de que, pues, muchas veces para que no exista la desigualdad hay que moverse del lugar, ¿no? Buscar las oportunidades. Pero obviamente que eso sería lo que sería quizá la última opción que se buscaría, ¿no? Que tú te muevas de tu lugar de origen para que busques opciones de trabajo. Entonces, eso yo creo que es lo último que quisiéramos, ¿no? Nosotros quizá, o muchas veces, pero que a veces las circunstancias nos obligan a realizarlo. El crimen, pues obviamente, si llega a haber desempleo, si llega a haber falta de oportunidades, si esta desigualdad es demasiado alta, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Hay personas que prefieren no trabajar, pero pues hay otras personas que también, pudiendo trabajar, prefieren no hacer eso, sino delinquir. Ir por el crimen, robar a la gente que sí trabaja, quitarle sus cosas que les costó un esfuerzo y que pues es obtener cosas de manera, no sé si fácil o no, pero de una manera pues que no es la adecuada, ¿no? Digo que quizá no es la ideal, ¿por qué? Porque pues, puede ser que acaben arrestados, que acaben muertos, etcétera, ¿no? Pero también la persona a la que le están robando puede acabar muerta, ¿no? Recordemos que quizá el celular que te están vendiendo a la mitad del precio del original, pues no sabes qué persona estaba detrás de él, ¿no?
quizá le costó la vida a alguien y tú te quedaste con el celular de esa persona que perdió la vida por simplemente por un vago que no quiso trabajar y que le robó el celular a otra persona que sí trabajaba, ¿no? Entonces también pensemos en eso, ¿eh? Por eso les digo que es bueno no fomentar las cosas, ¿vale? A lo mejor te vendían una moto muy barata, pero resulta que esa moto pues, también era robada y a lo mejor también le costó la vida a alguien, ¿no? Entonces, seamos bien congruentes, ¿no? No queremos que nos pase, pues tampoco propiciemos que pase. Si no compráramos cosas robadas, pues créeme que tampoco los ladrones dirían, no, pues ¿para qué robo si no la voy a poder vender, ¿no? Entonces, para que vean que no es tan fácil la cosa, pero sí podemos hacer algo, no ser partícipes, ¿vale? La salud, no solamente que la salud se necesita que exista de una manera mucho más importante, ¿no? En todo el país, que llegue a las zonas que están más alejadas, que son regiones muy precarias y que necesitan esa atención, ¿no? Porque, pues, volvemos al mismo, como en las escuelas, pues en la salud también. Hay gente que tiene quizá un médico en su poblado, pero con cosas muy básicas, ¿no? Muy básicas. Y que si requiere de una atención más especializada, tiene que irse al pueblo más grande o de plano irse a la capital de su estado, ¿no? Para que se pueda atender. Y a lo mejor pues conlleva a lo mejor muchas horas de traslado, ¿no? Entonces, es también complicada esa parte, ¿no? Entonces, la salud también necesita. Recuerden que sin salud no hay nada, no podemos hacer nada si no tenemos salud, ¿vale? Entonces, ese es un punto bien importante y en los que se debería de invertir mucho más dinero y presupuesto, pero que volvemos a lo mismo. Muchos gobiernos se han robado tanto también del sector salud, o lo que le correspondería al sector salud. Incluso muchas veces los directores de hospitales, que ya también ha salido a la luz, se han robado gran parte de esos presupuestos que les reparten, ¿vale? No surtiendo los medicamentos, los materiales quirúrgicos, etcétera, ¿no? Mil cosas. Entonces, para todos se la inventan. Sí, Diego, ¿tenías que decir algo? Sí, Diego, levantaste la mano, ¿ibas a opinar algo? Adelante. Diego. Diego, veo que levantaste la mano y vas a opinar algo, Diego. Bueno. Entonces, confianza. Que dice que no se escucha, maestro. Ah, perdón. A ver, adelante. ¿Vas a opinar algo, Diego? ¿Alguien está, creo que rayando la pantalla? No hagan eso, por favor. O yo soy mismo. Déjenme ver porque no tengo aquí nada. Bueno. Ok, si no escribe tu pregunta en el chat y ya ahorita lo vemos. A ver, déjame checar si hay algo en el chat. Profe, un Oscar tiene su micrófono. Ok, maestro, no se escucha. Ay, perdón, Diego. Ok. Pues creo que no sé si serás el único, quizá a lo mejor sea parte de tu dispositivo que a lo mejor tú no escuches, a lo mejor tienes el volumen muy bajo, no lo sé. Si quieres, chécalo, Diego, porque creo que eres el único que no me escucha, porque nadie más se ha quejado del audio. Muy bien. Bueno, también cómo afecta la desigualdad, pues en la confianza, la actitud, la felicidad, ¿no? Obviamente, si tienes falta de confianza en todo lo que estás haciendo o que no tienes empleo, pues te va a llevar a la falta de felicidad también, ¿no? Porque vas a estar más preocupado, estresado y viendo cómo te vas a ganar la vida, ¿no? Pero pues también las actitudes cuentan mucho, ¿no? Para que puedas salir adelante. Muy bien. Ahora, también por ahí pues se llega a mencionar un poquito acerca de, otra vez Diego, ¿sigue sin escuchar? Es que los demás sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces, Profe, sí, entonces Diego, sí te pediría que a lo mejor cheques de pronto tu audio, porque digo, yo ya no puedo mover nada más porque, pues digo, sí me escuchan el resto, pero a lo mejor te digo, es algo con tu dispositivo, a lo mejor si te pones audífonos, no lo sé, checa por ahí. A lo mejor en la configuración de tu audio, también a lo mejor algo está fallando por ahí. Desigualdad entre hombres y mujeres,
pues bueno, ya hablábamos un poquito acerca de eso también en los temas anteriores, eh, acerca de que de pronto todavía siguen existiendo desigualdades sociales, y bueno, pues se menciona que bueno, aquí sale una estadística interesante, y se dice que las mujeres mexicanas son las que más trabajan en América Latina. Y si vemos esto, pues quizás sí tenga razón. Las jornadas laborales aquí en México son muy largas, mientras en otros países, sobre todo los de primer mundo, las jornadas son así tajantes. 8 horas, hayas terminado, no hayas terminado tu trabajo, acabando tus 8 horas, te vas a tu casa, ¿vale? Digo, hablamos en países de primer mundo. Digo, yo tuve la oportunidad de ver eso en Canadá y sí, es así. Sonaba la salida y vámonos. Así dejaras tu trabajo a la mitad de ahí en el escritorio, tenías que irte a tu casa, ¿vale? Entonces, eso era algo muy bueno, porque ahí sí realmente trabajabas un aproximado de 40 horas a la semana más o menos, quizá a lo mejor por ahí 45, pero pues ya era demasiado, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante, pero aquí no. Aquí puedes llevar 10 horas y a lo mejor todavía tienes trabajo pendiente y hasta que no termines tu trabajo, no te puedes ir a tu casa, ¿no? Es la contraparte, ¿no? Bueno. eh, Ahora, con esta... no, todavía no terminó, todavía nos falta un poquito. Dice ahí, en el mercado laboral se dice que el 65.9% lo tienen los hombres y el 53.7% las mujeres. Que las tareas del hogar, las mujeres invierten 2 horas más que cualquier hombre. Que las oportunidades más mujeres con estudios que hombres. En el salario anual, bueno, aquí lo manejan en euros, pero dicen que las mujeres, o sea, hace una estadística que las mujeres ganan menos que los hombres. No sé en qué se basen, en qué datos específicamente se basen para decir eso. Excedencias por cuidado familiar, ahí sí tienen más las mujeres, y más hombres con trabajo que las mujeres. Ok, pues ahí sí, te digo, sí se habría que hacer estadísticas más. Son una imagen que me encontré, es interesante, pero que más que nada no por las estadísticas, sino por los puntos que maneja, ¿no? Tareas del hogar, oportunidades, mercado laboral, salario anual, etcétera. Yo les repito, como se los dije cuando veíamos lo de los estereotipos y todo esto, que al menos a mí no me ha tocado ver que haya desigualdad, por ejemplo, salarial. Yo lo veo con compañeros de trabajo, no solamente de este docente, sino de otros empleos que tuve, y pues mientras fueras de la misma jerarquía social, digo, perdón, de la jerarquía laboral, ganabas lo mismo, fueras hombre o fueras mujer, o sea, por eso digo, no sé en qué parte aún llegue a existir eso. Que sí hay, por la parte del hogar, yo sí pienso que las mujeres sí siguen trabajando mucho más que el hombre, yo pienso que ahí sí, ¿sale? Así, yo creo que sí no lo pondré en discusión. Los prejuicios que se encuentran en México, ya les comentaba, por ejemplo, que en el norte, que son creídos, bueno, esos son prejuicios que tenemos como que a manera de sociedad o de cultura en el país, que los norteños son creídos, que son codos, que hacen carnita asada y se sienten gringos por estar en la cercanía con la frontera, ¿no? Pero ¿qué dicen de los del centro? Que son mochos, que tienen muchos hijos, que usan muletillas al hablar y que son narcos. Ah, caray. ¿Qué dicen de los chilangos? Que comen todo en bolillo, que ¿qué? Cobran el queso, soñeros y tranzan. Bueno, eso de que tranzan, pues a veces hay gente que se pasa de vivo, ¿no? Entonces, sí hay gente muy tramposa, sí la hay, pero yo creo que en cualquier parte, ¿no? ¿Qué dicen de los sureños? Que hablan cantadito, roban a los turistas, son morenitos, mueven la pancita. Dice, en México el 70% de la población es discriminada, o sea, todo esto es discriminación, o sea, es una manera que quizá nos reímos ahorita, pero que básicamente muestra la discriminación como tal, porque de un estado a otro se pueden discriminar, así como lo hacemos aquí por regiones. Entonces, en México el 70% de la población es discriminada, el 30% restantes son blancos, no indígenas o de otro estrato social y no la padecen. Igual aquí un mapa de según los estados o las que tienen los estados, te consideran de cierta manera, ¿no? Que digo, no vamos a entrar mucho, pero por ejemplo, ¿no? En el norte están los cholos, que les creen gringos, están los tarahumaras, que sí es cierto,
que los codos y etcétera, ¿no? Iba recorriendo todo el país, ¿no? Digo, está chistoso esta imagen, por eso la puse. Es curiosa. Ahora, lo que les comentaba, ¿no? Para combatir toda esta desigualdad, ¿no? La Oxfam, propone que, bueno, propone aquí unos puntos. La Oxfam básicamente es un, ¿cómo lo puedo decir? Es un tipo de organización, la cual está conformada por muchas instituciones económicas, en las cuales ellos se supone que hacen un balance y tratan de dar los puntos clave para que todos vayan avanzando económicamente y creciendo como país, ¿no? Entonces, básicamente es lo que hace la Oxfam. Entonces, básicamente, ¿qué propone? Pues dice combatir la corrupción, ¿no? Y en la derecha dice, este, política de combate a la corrupción, mecanismos innovadores o de transparencia, rendición de cuentas, mejores trabajos para una vida digna. Esa transparencia es importante. Recordemos que antes, al no existir redes sociales, lo que es el YouTube, el Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, todo ese tipo de redes, era difícil que muchas veces la información llegara de una manera rápida a toda la población. Actualmente con estas redes sociales y que todos tengamos un teléfono celular o gran parte de la población, en su mayoría, pues se vuelve un reportero o alguien que puede dar fe de ciertos eventos que ocurren, ¿no? Entonces es mucho más rápido enterarse de noticias que ocurren, que pasan en todos lados, ¿no? Entonces esa transparencia de pronto actualmente pues a lo mejor ya es un poquito mayor que antes hacían sus negocios en lo oscuro y pues nadie se enteraba y hasta que veías ya te había subido la luz, el gas, el agua, todo, pero ya después te enterabas el por qué. Y actualmente pues ya realmente es enterarse casi en tiempo real, ¿no? De qué está sucediendo en el país, ¿no? Entonces es importante que en la parte política y en la parte para evitar la corrupción es en base a qué? A esa transparencia, ¿sale? Pero también que cuenta por nosotros, ¿sale? Que no seamos propiciantes de todo esto, ¿no? Que no participemos en ningún tipo de evento corrupto, ¿no? Política social, sistema de seguridad social universal con servicios de salud y pensiones para todos, probar un modelo de ingresos básico universal, que es lo que les decía, ¿no? Esas políticas que en lugar de favorecer a la parte de los empresarios, pues favorezcan más bien a la parte de los trabajadores, ¿no? Para que sea, pues, algo equitativo, ¿no? Que ellos van a ganar dinero, sí, van a ganar dinero y está bien que lo ganen, pero pues también que pues también a los trabajadores les corresponda lo justo, ¿no? Aumentar el gasto en bienes públicos, más recursos para infraestructura escolar, hospitales y becas en los estados más pobres, apoyos económicos y más oferta educativa en el nivel medio superior. Entonces, obviamente, entre más gasto público tú, o más bien inviertas, pues vas a tener una mejor infraestructura, ¿no? En hospitales, en escuelas, en calles, en todo tipo de cosas, en alumbrado público, en que haya parques, que pues vaya, que todo funcione, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto supuestamente alumbrados y que no sirven ni los focos, ¿no? O que hasta los focos ya ni siquiera funcionan, ¿no? Entonces, toda esa infraestructura es a lo que se refiere, ¿no? Para que también tengamos una mejor estructura como tal. Mejora la política laboral, era lo que les hablaba un poquito del outsourcing, todo este tipo de situaciones, pero también subir el salario mínimo, nueva política industrial con trabajos mejor pagados, es decir, sí que existan, por ejemplo, empresas extranjeras que vengan al país, pero que paguen lo justo, ¿no? A sus trabajadores y que paguen sus impuestos también, ¿no? Y sus servicios que ocupen. No solamente es que vengan, porque supuestamente México es un país de mano de obra barata, pero que de ahí se quieran aprovechar, ¿no? Obviamente, apoyados con muchas veces con políticos, ¿no? O con gobernadores o con autoridades de los estados que les favorecen en todo eso, ¿no? ¿No? Debe de ser algo bien hecho, pero que también les deje a ellos ganancia, pero también a los trabajadores, ¿no? Lo justo. Mejorar el sistema tributario, que ya les comentaba, es restablecer el impuesto a la herencia, mejorar recaudación del impuesto predial, más impuestos a ganancias de instrumentos de inversión, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que todos paguemos nuestros impuestos, si tenemos un negocio, si somos trabajadores de alguna empresa, que de hecho de ahí ya no los descuentan,
Pero también pues las empresas grandes, ¿no? Que paguen realmente ellos también sus propios impuestos, ¿no? Y eso a su vez pues va a generar que haya realmente más dinero para la infraestructura de nuestro propio país, ¿no? Muy bien. Bueno, pues básicamente eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y lo vamos a complementar con esto que están viendo en la imagen. Dice complementar apuntes del libro desde la página 54 hasta la 61 y contestar libro página 60 a la 61. Esto del libro de la página 161 lo voy a subir como actividad en la plataforma de Classroom. Lo voy a subir quizá, si puedo hoy mismo, si no lo hago mañana. Pero para sus apuntes de todo lo que vimos ahorita, lo pueden complementar también con lo que es el libro, de la página 54 a la 61. Ahí vienen prácticamente todos los temas que hemos visto el día de hoy, ¿vale? Pues ya creo que esa parte sería todo. Anótenlas, esas páginas. Igual, como les decía, se está grabando la reunión y esta ya después la voy a subir más tarde a YouTube, ¿sale? En el canal que ya les comenté. Igual ya les aviso cuando ya esté, ¿vale? Bueno, déjenme salir de aquí, dejar de compartir pantalla. Muy bien, ya estoy aquí con ustedes. Bueno, es un tema muy interesante, de la desigualdad, es un tema que seguramente hemos vivido, hemos visto continuamente a nuestro alrededor, con las demás personas, en otros países, en el nuestro, etcétera, ¿no? Entonces es un tema muy amplio, muy vasto, nosotros lo vemos, digamos, algo a manera general, manera global, pero que aquí lo importante es que está en nosotros, ¿no? Que podamos crecer, pero sí dependemos de las autoridades, dependemos de los gobiernos, de un presidente, de gobernadores de cada estado y de cada una de las autoridades que se encuentran en esas posiciones importantes del país, ¿no? Para que pues puedan hacer un trabajo digno, un trabajo honorable y sobre todo pues justo y transparente, ¿no? Pero les repito, también pues cuenta de nosotros, ¿no? Con que no tengamos esas posiciones en el gobierno o que no seamos el presidente, el gobernador, etcétera, pero cada uno debe hacer su propia labor, ¿no? Y nosotros como ciudadanos es esa, ¿no? El no participar en actos que no sean los adecuados, no propiciar la corrupción, no generarla, y si alguien nos lo propone, pues tampoco participar en ello, ¿no? Dirigirnos con valores, dirigirnos con todo lo que queremos para nosotros, pues lo debemos de dar también para los demás, ¿no? Suena un poquito, quizá complicado, tanto como ustedes lo quieran ver, pero creo que no lo es, ¿vale? Hay que hacer la labor y dirigirnos así cada día de nuestra vida, ¿no? Y estoy seguro que vamos a tener buenos resultados al final, ¿vale? O al menos vamos a tener la conciencia tranquila, ¿no? Les repito, no es lo mismo comprarse un teléfono con su esfuerzo, a lo mejor trabajando o porque ahorraste el dinero, etcétera, a comprarlo quizá muy barato en remate, pero no supiste de dónde viene ese teléfono, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Bueno, ¿alguna duda que tengan? De la página 54 a la 61, ¿tenemos que hacer un resumen y contestar la 60 y la 61? Ok. Recuerden que yo siempre les he comentado que no propiamente es que yo les deje hacer resumen. Ustedes se acuerdan que al principio les puse una actividad de tu manera en que tomas notas, tomas apuntes, etcétera, ¿no? Entonces, yo no les digo a resumen, yo les dije apuntes. ¿Cómo tomas tus apuntes? Yo no lo sé. Si lo haces a manera de esquemas, a manera de mapas conceptuales, de mapas mentales, a manera de resúmenes, o vas combinando todo esto, ¿no? Entonces, cada quien toma sus apuntes como mejor le parezca. A lo mejor vas tomando puras ideas, puros conceptos que vas después viendo y tú completando, o sea, no lo sé, ¿sale? Yo por eso solo puse ahí en apuntes. ¿Cómo tomas tus apuntes? Ya es tu libertad, ¿vale? Y sí, Sí, contestar las maestro. páginas 60 y 61. Para que suban después esas páginas, pues ya les voy a subir yo la actividad en Classroom para que ahí puedan subir sus páginas contestadas, ¿vale? Muy bien, ¿duda contestada o alguna otra? Bueno, quiero imaginarme que quedó contestada la duda, ¿sale? ¿Alguien más?
No, profe. ¿No? Ok, dame un segundito. Pues veo que faltaron muchos. Yo la verdad esperaba ver más gente por aquí. Vi muy poca gente. 37 y hubiera esperado cuando menos el doble. Por las cuentas que yo saqué, faltaron muchísimos. Espero que no se hayan hecho enredo con lo de los horarios y que quién va a la escuela y todo ese tipo de cosas. Porque sí que sé que era un poquito confuso, pero espero que les haya quedado ya como claro cómo quedan sus horarios, por eso se los compartí en los grupos de WhatsApp. Y les digo, la parte virtual, pues ya no le hagan caso al resto de nuestras clases de manera virtual. Ya les di la clase, como por eso les mencionaba, los lunes. Creo que para ustedes, para mí, es cómodo. Y ahorita mi materia ya se olviden de ella, digamos, prácticamente toda la semana, salvo por las actividades que voy a subir en Classroom, ¿sale? Entonces, ¿tienen alguna duda todavía de eso, de los horarios, del calendario? No sé. ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, Perdón, ¿qué páginas íbamos a contestar? ¿Las 60 y 61 nada más? así es. Mira, yo quiero imaginarme que son las mismas páginas que yo tengo de mi libro. Mira, ahorita aquí se las enseño. Un segundito. Que serían estas dos. Ajá. 60. Que ahí viene. Sí, ahí viene abajo para contestar. Ajá. Y la 61. Que es esta. Sí, son maestro. ¿Sale? Entonces son las que tienen que contestar. Y ya de las 54 a las 61 vienen todos los temas que vimos el día de hoy. Entonces, si tú ahorita tú estuviste tomando notas, pues bueno, esas páginas te van a ayudar para complementar tus apuntes. O, si prefieres, pues a lo mejor vas buscando por tu lado, a lo mejor por internet o por alguna otra vía, igualmente vas complementando tus apuntes, ¿sale? Recuerden que ya el cuaderno parcial ya debe de estar mucho mejor, de lo que fue el primer parcial. Incluso muchos no entregaron cuaderno y por eso pues tuvieron nota muy baja o incluso reprobaron el parcial, ¿no? Entonces ahí aguas con eso. Para este parcial vamos a tener para evaluar las actividades que subimos en Classroom, las que son incluyendo las que son de libro, lo que es el cuaderno y el examen que vamos a hacer, ¿vale? Ya el examen, pues ya, ya les diré cuándo lo hacemos y de qué manera lo vamos a realizar, ¿vale? Todo lo que tengan de dudas, ya saben escribirme, pueden contactar directamente por WhatsApp. Yo les diría que si me tratan de contactar, lo hagan de manera directa más por WhatsApp. ¿Por qué? Porque muchas veces me llegan tantos mensajes por correo que muchas veces las notificaciones no me aparecen. Entonces, para yo ver un correo que me están preguntando algo, pues imagínense, cada que ustedes suben una actividad en el Classroom, a mí me llega un correo diciéndome que mandaron una actividad. Ahora imagínense, tengo 4 grupos. Entonces, créanme que si me preguntan por ahí, por el Classroom, va a ser difícil que de pronto vea sus comentarios. ¿Sale? Entonces, a veces, o puedo tardar en verlo. Entonces, es más directo si me escriben por WhatsApp, me marcan o lo que sea. Es más directo y es más probable que les dé una respuesta rápida, en caso de que así se requiera. ¿Sale? Bueno, jóvenes, pues vamos a dejar hasta aquí. Ya son 2:25. No sé si tengan alguna otra duda. Si tengan clase posterior a esto, entonces ya vamos a pararle ahí para que les dé tiempo, ¿vale? Entonces, ¿todo bien? Sí, profe. ¿Sí les pareció bien así esta dinámica para la clase? ¿Está bien así? ¿No hay problema? Sí, profe, sí está bien. Ok, listo. Bueno, pues entonces vamos a dejar hasta aquí, jóvenes. Gusto en saludarlos. Espero que ya la siguiente videoconferencia que tengamos el próximo lunes, pues ya nos vemos más. Si alguien de todas formas lo voy a ver de manera presencial, bueno, pues nos vemos el día que nos toca. No sé si sea miércoles o jueves, no recuerdo. Pero yo son los únicos días que yo asisto a la escuela, miércoles y jueves, ¿vale? Entonces, si van a manera presencial, pues ya seguramente nos vemos por ahí, ¿sale? Bueno, pues saludos. Recuerden que es el mismo contenido que voy a dar de presencial, lo que vimos ahorita en virtual, ¿vale? Cuídense mucho. Les aviso cuando esté en la plataforma el video, por si alguien lo necesita ver otra vez o lo que no estén. Ahí lo voy a subir a YouTube, ¿sale? Bueno, cuídense mucho, jóvenes. Pueden irse. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.